Buenas tardes a todos, buenas tardes. Seguimos con el seminario dedicado al padre Pedro Páez, madrileño, que nace, como saben ustedes, en torno a 1564 y muere en 1620 y tantos, 22, y por tanto, en esta sesión segunda dedicada a él, vamos a adentrarnos en Vena Padre Páez. Es decir, la primera fue todo el contexto, Etiopía, qué pasó allí, primera misión, temas geoestratégico-político, temas teológicos religiosos, toda la estructura que necesitábamos mínimamente para adentrarnos y poder entender lo que hoy y el próximo día vamos a ver. ¿El próximo día lo tenemos visto ya? No tenemos la fecha. No tenemos la fecha todavía. En mayo, yo creo. Será en mayo, no tenemos la fecha, pero en mayo casi todo es muy bueno. Entonces, vamos a intentar esta tarde que Mario Lozano, que sus estudios profundos sobre el tema de Etiopía, sobre el descubridor de las fuentes del Nilo azul, y hay que decirlo así, porque también está el blanco, que nos ayude realmente a adentrarnos en este madrileño, en este español que se adentra en unas dimensiones universales muy especiales y que tenemos que reivindicarlo nosotros de manera particular con este seminario y con la monografía que vamos a hacer y que posteriormente podrán ustedes adquirir esa monografía sobre el Padre Páez. También decirles que aquellas personas que nos lo digan, le podemos mandar la conferencia grabada al WhatsApp, y a través de esa grabación puedan ustedes adentrarse en el conocimiento que hoy vamos a tener de esta situación concreta. Yo querría también agradecerle a Mario el esfuerzo que está haciendo, no solo por el seminario, sino por la escritura, por la literatura que está plasmando. Yo creo que va a ser un buen libro y creo que va a colocar a Páez donde se merece. Es un libro de una estructura científica y por tanto con notas a pie de página, con bibliografía, viendo un poco la discusión de las tesis que se plantean y dando soluciones, por qué sí esto y por qué no lo otro, y como consecuencia realmente un libro de historia, un cuaderno seriamente científico. Bien, Mario, pues cuando quieras tienes ya la palabra para empezar a hablarnos ya hoy, sí, de Etiopía, pero del Padre Páez en Etiopía y de todo lo que significó su presencia y sus consecuencias, que las veremos el próximo día, sus consecuencias históricas. Tiene la palabra don Mario Lozano. Bien, pues muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a la Fundación Universitaria Española por acogerme un día más. Hoy lo que voy a comentar aquí va a ser la primera parte de la segunda misión jesuita en Etiopía, ¿no? Y esta primera parte tiene un personaje fundamental que es un madrileño que se llama Pedro Páez Jaramillo, ¿de acuerdo? Recordamos un poco lo que habíamos visto en la primera sesión, el fracaso de la primera misión precisamente de los jesuitas, que se debe sobre todo pues a diferentes factores que hacen que en 1597 muera el último jesuita y sea necesario, por lo tanto, enviar a una nueva hornada de sacerdotes que se hagan cargo de la comunidad católica que existía. Pequeña, pero no por ello menos importante, sobre todo desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Esta segunda misión, que se va a extender desde 1603, que es cuando Páez llega a Etiopía, hasta 1634, cuando son expulsados del país oficialmente, porque luego algunos van a seguir viviendo por las montañas de manera completamente clandestina, fue mucho más exitosa que la primera. Y hay una serie de factores que explican esto, ¿no? El primero es el contexto de la Unión Ibérica, 1580, España y Portugal, las dos monarquías más importantes de ese tiempo, se unen bajo el mando de Felipe II. Y Felipe II, conocedor de que la primera misión no había sido especialmente fecunda, va a pedirle a los jesuitas de la India que envíen, por favor, más efectivos para renovarlo. Lógicamente,
¿Por qué al rey de España le interesa tanto Etiopía? Pues repito un poco lo que ya había comentado en la primera sesión. Precisamente por tener un estado aliado en la ruta del Mar Rojo, en un momento en el que el Imperio Otomano y la monarquía hispánica de España y Portugal compiten por el control de las rutas de las especias. Bien, aquí vemos el Imperio Unido. Vemos que España y Portugal, los territorios unidos, se extienden por los cuatro continentes conocidos en aquella época. Era muy importante, por lo tanto, tener justo en la zona del Mar Rojo un punto en el que tener un aliado. Bien. Además, precisamente gracias a esta segunda misión, va a haber un intercambio epistolar muy importante de primer nivel entre la monarquía etíope, del rey, del Negus, como se conoce a los reyes en Etiopía, Susinios, algunos de sus nobles, y Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Bien. El segundo factor que explica el triunfo de esta segunda misión, que luego vamos a ver cómo fracasa estrepitosamente, sería la inestabilidad política en Etiopía. ¿Por qué? Bueno, pues cuando muere Sasa Dengel en 1597, no deja un claro sucesor. Va a haber una disputa entre diferentes candidatos al trono, de la que va a salir victorioso Susinios. Pero antes de Susinios, que empieza a gobernar en 1606, va a haber una figura que es muy importante, que va a ser el rey Sedengel. Sedengel dura solo 2 años, pero va a ser el primero de los 2 emperadores que se convierta al catolicismo, y precisamente de la mano de Pedro Páez. Pedro Páez era una persona que no solo tenía muy buena labia a la hora de convencer a los, como él los llamaba, herejes etíopes, de sus errores en la fe y de atraerlos a la verdadera iglesia, que era la romana, sino que también representaba la alianza con España. Y esto, en un momento en el que había mucha inestabilidad política en Etiopía, era importante, porque España suponía el envío también de armas y de fuerzas militares, cosa que veremos que no se va a producir. Bien. Jacob también, que es este monarca que le vemos aquí, que tiene 2 periodos históricos, también se va a interesar por Páez. Va a haber una pequeña entrevista, pero como muere a manos de Susinios en 1607, no sabemos qué hubiera pasado. Probablemente también por interés se hubiera convertido al catolicismo, pero bueno, esto es especular. Y el tercer factor, que es muy relacionado con las capacidades intelectuales de Pedro Páez, es la mejora de la organización y la logística de la misión. Páez tiene muy en cuenta lo que dice San Ignacio de Loyola. Lo primero que va a hacer es acercarse al Viete Negus. ¿Qué es el Viete Negus? Es la casa real, ¿no? Tiene que acercarse a la familia imperial etíope, al rey. Sabe que si no cuenta con el apoyo del rey, o por lo menos de una parte de la corte, no hay nada que hacer. Precisamente ese es el gran fallo que tiene Andrés de Oviedo durante la primera misión. No sabe acercarse al poder real, el rey de aquel momento no le interesaba especialmente el tema del catolicismo, y por eso va a morir prácticamente abandonado en Fremona, en el Tigray. Además, las nuevas residencias que él vaya a crear, las residencias son la típica organización básica de los jesuitas, se va a establecer cerca de las principales rutas caravaneras que unían las diferentes provincias del Reino de Etiopía. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que la comunicación epistolar se tiene que realizar de la manera más ágil y rápida posible. Él despacha todos los años las famosas cartas anuas a Goa, en el que informa detalladamente de cuáles son los progresos de la misión. Y además también hay que despachar los correos que se envían a España, en el que los diferentes reyes, lo vamos a ver más adelante, piden ayuda al monarca Felipe II y posteriormente a sus descendientes. Además, Páez se encargaba directamente de distribuir las tareas, mantener el orden, establecer los puntos de acción de la misión y velar porque cada una de las residencias tuviera su personal, ¿no? Y esto implicaba que en cada una de las residencias hubiera por lo menos 2 jesuitas, además de luego todo el personal que había alrededor. Bien.
¿Qué sabemos de Páez? Bueno, pues él nace de acuerdo a las fuentes que se han consultado, entre 1562 y 1565. Lo más probable, de acuerdo a los cálculos, 1564. ¿Dónde va a estudiar? Estudia artes en el Colegio de Belmonte, ya de los jesuitas, y esto es algo que está registrado ya en 1567, ¿no? En estos catálogos que los jesuitas, que eran muy minuciosos, hacían de qué era lo que estaban haciendo cada uno de los miembros de su orden y a qué se estaba dedicando. En este momento sabemos que él estaba estudiando. Luego, una cuestión que a mí me parece que es muy interesante, que precisamente salió en el seminario que se celebró en el Museo Arqueológico Nacional el año pasado con respecto a los 400 años del descubrimiento de las fuentes del Nilo, que fue que Wenceslao Soto, que es el archivero de los jesuitas de Alcalá, ha encontrado un nuevo documento que demostraría que Páez no se forma en Coimbra. Esto es muy interesante porque todas las fuentes consultadas hasta ahora han seguido diciendo, no, es que él se forma en Coimbra. Y Wenceslao Soto encuentra precisamente la obra de Bartolomé de Alcázar, que es una biografía de Páez, que dice que él estudia en el noviciado de Villarejo de Fuentes. Lo lógico es que si alguien se forma en la provincia jesuita de Toledo, haga el noviciado también en Toledo, y que no de repente se vaya a Coimbra. ¿Qué pasa? Bueno, que Almeida, que es un poco el biógrafo oficial de Páez, y también su sucesor, él va a reescribir la historia de Páez, posteriormente lo vamos a ver, dice, no, él estudia allí en Coimbra, porque claro, era el orden lógico de los jesuitas portugueses, era donde se formaban, en Coimbra. Entonces él, como a su vez se había formado en Coimbra, dice, pues Páez también. Es un error bastante típico de la historiografía de la época. Bueno, ¿qué más sabemos de él? El 8 de mayo de 1587, esto es una carta que se conserva en el archivo de los jesuitas de Roma, ¿no?, el famoso Arsi. Él solicita el destino en la India, las cartas indípetas, ¿no? Su famosa carta indípeta, él lo que quiere es ir a los destinos jesuitas que estaban de moda en aquel momento, en las Indias. Las Indias englobaban también a la India, y no solo a la India, sino también a China y a Japón. Y él quiere ir a China y a Japón, porque conoce las historias de Francisco Javier y de Matteo Ricci. ¿Pero dónde se lo van a conceder? Precisamente a Etiopía, que era el destino que a Felipe II en este momento más le interesaba. El rey español tenía muchísimo interés en reactivar esa misión. En 1588, ¿dónde va a viajar? A Goa. ¿Por qué Goa? Recordemos, ya en la primera misión era el centro de los jesuitas, la casa madre, que gestionaba todas las misiones que ellos tenían en las Indias. Bueno, en 1589, Pedro Martins, que es el superior, que sería el provincial de la compañía, le asigna como adjutor del padre Montserrat. El padre Montserrat en aquel momento era un jesuita muy prestigioso porque venía precisamente de haber pasado unos cuantos años en la corte del emperador mogol de la India. Ese intento de acercamiento al poder real de la India fracasa precisamente porque el nuevo monarca no va a querer saber nada del catolicismo y se declara un musulmán ferviente. ¿De acuerdo? Volviendo al tema, el 2 de febrero de 1589, Montserrat y Páez van a partir rumbo a Etiopía. ¿Pero cómo lo van a hacer? En este momento moverse por el Océano Índico no era una tarea sencilla, sobre todo si eras católico, que los otomanos precisamente tenían orden de darles caza. ¿De acuerdo? Era muy arriesgado. ¿Cómo lo van a hacer? Disfrazados de comerciantes armenios. Esto es una historia que además el propio Páez cuenta en su obra, no es ninguna invención. ¿Pero qué va a suceder? Lo vemos aquí en el mapa. Cuando está a la altura del puerto de Salala, hay alguien que da el chivatazo a los turcos y los detienen. Los apresan y les van a mandar al gobernador turco que había en ese momento, que estaba en la ciudad de Sana. Pero aquí es donde empiezan los puntos interesantes de la historia de Páez. Precisamente es él y Montserrat los primeros europeos que cruzan el desierto de Hadramaut, que lo vemos ahí, en la zona que hay entre Ras Fartak y Wadi Hadramaut,
es uno de los desiertos más duros que hay. Y además también va a cruzar parte de Rub al-Khali, la habitación vacía, un desierto tan aterrador que en aquel momento los árabes tampoco se aventuraban especialmente a cruzarlo. Era muy duro, había pocos oasis y en general no era una ruta caravanera que se intentaba evitar. Bueno, pues Páez y Montserrat lo cruzan con muy poca agua, con grandes penalidades y además comiendo solo una harina frita que les daban los musulmanes. Además, también va a experimentar lo que son los espejismos, que lo registra en su obra, y al llegar a uno de los pueblos que hay por la zona de Hadramaut, le van a invitar a tomar café. Y que nosotros sepamos, es el primer europeo que está registrado que toma café, él y Montserrat. ¿Vale? Y dice, el rey Jafer nos invitó con buenas palabras e hizo que nos sentásemos y nos diesen cagua, ¿no? Lo registra así, es una versión del nombre árabe que dan al café, cagua, que es agua cocida con la cáscara de una fruta que llaman bun. En Etiopía, si alguna vez viajan por allí, al café lo llaman bunna, ¿no? Además Etiopía es la zona de la que procede originalmente el café. Lo que pasa es que luego se va a extender precisamente a partir del Yemen, que bebe muy caliente en lugar del vino. Esto lo registra él en su Historia de Etiopía, que es un libro interesantísimo. Vamos a hablar ahora más adelante de él. Bueno, pasan 7 años presos, además como galeotes, también están en unas condiciones bastante lamentables, y además el padre Montserrat, que ya era una persona de edad, va a estar durante toda esta época de impresionamiento gravemente enfermo. Finalmente los jesuitas los van a rescatar, nadie sabe qué cantidad es la que pagan y finalmente vuelven en diciembre de 1596 a la India. Démonos cuenta también de la cronología, pongámoslo en contexto. En 1597 va a morir el último jesuita de la primera misión, ¿vale? La idea era precisamente que en 1589-1590 Páez hubiera llegado ya y hubiera revitalizado esa primera misión. Bien, Páez cae gravemente enfermo ya en febrero de 1597 y no va a estar en condiciones de volver a viajar hasta 1601, ¿no? Además, en este tiempo, Montserrat ya va a fallecer en 1600 en la isla de Salsette. Yo si les hablo de las islas de Salsette, seguramente no les sonará de nada, pero si les hablo de la ciudad india de Bombay, seguramente sí. Esas son las islas en las que luego se va a desarrollar ese emporio comercial tan importante que hoy es una de las megaciudades del subcontinente indio. Bueno, pues en aquella época, en esas islas, había una comunidad católica, unas pequeñas parroquias católicas, y Páez, mientras prepara su vuelta a Etiopía, va a estar allí ocupándose de sus labores pastorales. Bueno, finalmente en Diu, que era un asentamiento portugués muy importante, lo vemos aquí en el mapa otra vez, ahí es donde va a volver a embarcarse, pero va a aprender mucho de su primer viaje fallido. Se va a hacer amigo de un par de navegantes turcos, unos comerciantes turcos que hacían la ruta por el Océano Índico, y estos le van a garantizar protección, fundamental. Además, ellos le dicen, no, tú no te preocupes, que si viajas con nosotros, además, si nosotros en algún momento te tenemos que dejar en algún puerto, te vamos a recomendar a otros comerciantes que son amigos nuestros y te van a defender y nadie te va a tocar. Eso es muy importante. Viaja seguro y llega finalmente hasta Massawa, ya en 1603, de 1601 a 1603. Y de ahí se va a desplazar a Fremona, y claro, lo que va a encontrar allí le va a horrorizar, porque para empezar ya no había ningún jesuita activo, el último había muerto en 1597, y los cristianos locales, los descendientes de esos Burtukán, que habíamos comentado en la primera sesión, estaban, desde el punto de vista eclesiástico, completamente abandonados. Bien. ¿Qué va a hacer allí? Pues se va a poner manos a la obra. 2 años después van a llegar otros 2 jesuitas que son Antonio Fernández y Lorenzo Romano, y ya en 1605 otros 2
que son Francesco Antonio de Angelis, que es napolitano, y Luis de Azevedo, que es portugués. En esta misión van a primar sobre todo los jesuitas portugueses, los italianos y por último, y esto además por razones bastante nacionalistas, los españoles. Bien, Páez se pone manos a la obra y lo primero que va a hacer es traducir la famosa cartilla desde el portugués al guis y al amárico. Y para esto va a contar con la inestimable ayuda de un burtucán, que es João Gabriel, que conocía perfectamente las dos lenguas. Los burtucán hablaban en su familia el portugués y luego, como vivían en un entorno en la que la lengua normal era el amárico, pues se desenvolvían en ambas lenguas con mucha facilidad. Bueno, siguiente punto de las líneas maestras de Páez va a ser buscar la amistad de los monarcas. Él viaja por esa región, sobre todo de la zona norte del lago Tana, que se llama Dembia, que era donde solían pasar el invierno los reyes etíopes. Y ahí va a trabar primero amistad con este rey que se llama Sadengel. Sadengel, que se muestra impresionado por su figura y sabiendo perfectamente que además Páez le puede atraer la amistad de España, le promete enseguida la conversión de Etiopía al catolicismo. Y este es el primer error que comete Sadengel, porque al poco de convertirse al catolicismo, estalla esta rebelión que decimos acaba con su vida y vuelve otra vez la ortodoxia. Bueno, Jacob, que es también ese monarca que decíamos entre medias, también se interesa por Páez, pero sobre todo va a ser Susinios, el emperador, el gran apoyo de Páez. Sin el apoyo real de Susinios no se entiende el éxito de Páez, ¿vale? Se convierte prácticamente en una de las manos derechas del monarca. Y además, uno de los medio hermanos del rey, que se llama Selacrestos, se muestra tan impresionado por Páez, que es el que le dice al hermano, no, a este tenlo cerca, porque es la persona que necesitamos para que nuestro reino vuelva a crecer, vuelva a volverse importante y que nos acerque a la amistad de los reinos católicos de España, Portugal y por supuesto del Papa. Bien, Páez practica con Susinios la precaución teológica. Hasta 1618 él no va a protagonizar ningún debate teológico abierto con ningún sacerdote ortodoxo tiwajido, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues que claro, en la corte lo que va a hacer es predicar, pero predicar en privado. Se reúne con los cortesanos que se muestran impresionados por ese don de gentes y ese don de la palabra que tiene, y a muchos de ellos les convence rápidamente, porque otra cosa no. Pero Páez venía con muy buenos argumentos y una formación bastante buena que había recibido de los jesuitas, que le permite rebatir todos los errores teológicos que él considera que tienen los ortodoxos, ¿no? Que vamos a hablar todo también de ellos. ¿Cómo se convierte a los etíopes? Bueno, pues primero es plantear cuáles son los famosos errores que él ve en el miafisismo etíope, ¿no? El miafisismo, ya lo dije creo en la primera sesión, no es monofisismo, como se suele decir. Es el tema de las naturalezas de Cristo. Los miafisitas dicen que Cristo sí es una persona, pero que tiene dos naturalezas que están unidas y son inseparables, ¿no? Miafisismo, unidad en la naturaleza. El catolicismo, corrígeme si me equivoco, dice que Cristo tiene dos naturalezas, que son la humana y la divina, pero bueno, no se... Sin mezcla ni división. Sin mezcla ni división, y para ellos están mezcladas. Lo que pasa es que no es el monofisismo, que el monofisismo precisamente implicaría que la divina absorbe, ¿no?, como el mar al vinagre, la naturaleza humana. Bueno, estos son debates teológicos bastante complicados, y luego lo del filioque, que es precisamente un tema que hay en el credo, que dice que el Espíritu Santo, ¿no?, procede del Padre y del Hijo, pero que los etíopes dicen, no, del Padre solo, del Hijo no. Debates teológicos que a los historiadores pues no les ha resultado especialmente interesantes para profundizar, pero que ahí están, y que a Páez le parecían importantísimos y base de una herejía brutal, ¿no? Además él
cuando en lo respecto en lo tocante al cristianismo etíope, lo ve como una herejía de la que hay muy pocas cosas que se puedan salvar. Quizá la lengua litúrgica, que era la que ellos usaban, que es el guis, que la ve útil para predicar y poco más. Bueno, la posibilidad de adoptar el rito guis, que es el alejandrino, se descarta. O sea, lo que a ellos les interesa es el latino. No va a ser como cuando venga Justino de Jacobis, que es el evangelizador de Etiopía en el siglo XIX, que sí que va a aceptar que es la iglesia local católica pueda usar el rito en la lengua local. Bueno, el papel político que tiene Páez y de mediación también es fundamental. No solo es una persona que se dedica a predicar el catolicismo, sino que también se le ve como una figura muy importante que ayuda a cohesionar el reino. Además, va a participar en predicaciones en la lengua local, se va a apoyar en intérpretes, porque su dominio de la lengua no llega a ser total durante todos sus años, la conoce bien, pero predicar en una lengua extranjera, además semítica como es el amárico o el guis, es muy complicado. Va a contribuir a la creación de una cultura católica etíope local, se van a crear y se van a traducir muchos libros de doctrina católica que se van a traducir al guis y al amárico, y viceversa, muchos libros de la doctrina tiwahedo ortodoxa se van a traducir también al portugués, porque a ellos les interesaba conocer cuáles eran estos errores doctrinales precisamente para poder combatirlos a conciencia. Esto es la minuciosidad de la misión jesuita de Páez. Y por supuesto la prohibición de lo que ellos consideraban que eran los ritos judaizantes, ¿no? La celebración del sábado, ¿no? El sábado, ya, no, solo el domingo, y por supuesto la circuncisión, entre otros aspectos. Y para esto se van a apoyar muchísimo en San Pablo, ¿no? En las cartas paulinas, que es donde precisamente se desactiva todo lo que tenía que ver de los ritos judaizantes en las primeras etapas del cristianismo. Bueno, la cuestión lingüística también es importante. Los jesuitas van a estudiar guis, que es la lengua litúrgica, en aquel momento ya estaba muerta, nadie la empleaba en su día a día, era la lengua del reino de Axum, y sobre todo amárico, ¿no? Para ponerse al día y predicar. Numerosas obras católicas, como ya dije, se habían traducido al guis y viceversa, y por supuesto la cartilla, que va a ser la obra fundamental con la que se adoctrine a estos niños que van a estudiar en estas residencias, ¿no? Y que van a dejar maravillados al rey. De hecho, hay una escena muy bonita de la historia de Etiopía, que es cuando se presenta a los hijos de los Burtukán ante el rey de Etiopía, ante sus niños, y le recitan con tal claridad todo lo que viene en los textos católicos, que sus niños le dice: pero ¿cómo es posible que vuestros sacerdotes hagan esta labor pastoral y los otros se dediquen solo a beber y a comer? ¿No? Es algo que Páez lo recoge claramente, las palabras del rey. Bueno, Páez y los nigist, que esto es el plural de rey, en guis, Sadengel tienen alta estima a Páez, se convierte al catolicismo, lo que ya he comentado antes, y precisamente por esta conversión demasiado temprana le va a llevar a su muerte en una rebelión. Jacob también, bueno, pues sufre la misma suerte, y finalmente Susinios, que ya después de matar a Jacob en la batalla de Gol, adopta el nombre real de Seltan Seget, ¿no? Que es el que suele usar Páez en su obra. Lo translitera a la manera portuguesa de la época, pero queda claro que es él. Bueno, lo he comentado antes, es amor a primera vista, como suele decir. Susinios desde el principio se queda prendado completamente de Páez y lo va a llevar siempre con él en su corte. Va a viajar allá donde tenga que ir Susinios, allá va Páez. Está prácticamente itinerando por todos los territorios de los que se componía en aquel momento el imperio etíope. No hay que olvidar que además Susinios tiene que hacer frente a muchísimas rebeliones, ¿vale? Durante prácticamente todo su reinado. Este favor real va a facilitar, lógicamente, el arraigo de los jesuitas a través de tierras que el propio rey va a otorgarles, ¿sí? Y esto les permite trabajar sin prácticamente molestias del clero ortodoxo y también a expandir su red.
se va a ganar a importantes miembros de la corte, como por ejemplo a este medio hermano del rey que comenté antes, y al cronista de la corte, que es Mihirkadingil, ¿no?, que va a ser que redacte la crónica de Susinios posterior. Luego de Fremona, recordamos este primer enclave situado en el Tigray, bastante lejos del centro de poder, Páez se va a mover a la zona del lago Tana, lo vemos ahí, muy grande, y va a establecer lo que se llama la primera misión de Górgora, ¿no?, la primera residencia de Górgora. Górgora Bella, que bueno, aquí tenemos a Víctor Fernández, que se ha dedicado a estudiar todo lo de las misiones sobre el terreno. Górgora Bella no se ha localizado con exactitud, se piensa que es uno de los yacimientos que están cerca de Górgora Nova, pero todavía hay un cierto debate sobre cuál pudo ser. Górgora Bella, Páez construye una iglesia entre 1618 y 1621, a petición de Susinios. Susinios está constantemente oyendo hablar de las iglesias de Europa y le dice: oye, por favor, constrúyeme una, porque me muero de ganas por ver cómo son las iglesias que se están construyendo en Europa. ¿Cuál es el problema? Que en este momento, Páez no es arquitecto, aunque luego le van a poner fama de que sí. Él no trabajaba con mortero, la iglesia se construye siguiendo la tradición local sin mortero, entonces a los 5 años se va a hundir. Seguimos. Está la península de Górgora, pero ¿qué va a pasar? Que al mismo tiempo que Páez y el catolicismo va ganando fuerza, el partido ortodoxo se va a organizar. Ya en 1613 ya sabemos que se está formando un bloque anticatólico, ¿no?, que está el Abuna Semón, que es la cabeza de la iglesia, es el patriarca ortodoxo, también Yollos, que es Julio, de la traducción de Julio Alguís, yerno del rey, uno de los eunucos más importantes de la corte, y la reina madre también de Susinios, ¿no? En 1613 y 1614 ya hay complots para matar al rey, y están detrás de ellos este bando ortodoxo. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que Páez ya está viendo que la situación va a acabar en una confrontación militar y está pidiendo constantemente ayuda militar al rey de España y a su superior, que está en Goa. No va a haber tal ayuda militar, porque España en este momento tiene muchos frentes abiertos, pero precisamente le está preparando a Susinios y le está diciendo: tienes que tener cuidado porque aquí se está conformando una rebelión ortodoxa, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Pues que en efecto, en 1613 ya va a haber una primera misión de Antonio Fernández. Antonio Fernández va a ser el que luego suceda al frente de la misión a Páez. Le envían, además por una ruta bastante inverosímil, de embajada hasta España. ¿Y por dónde van a ir? En vez de ir por la ruta tradicional vía Eritrea, va a ir hacia Somalia. Pasan 19 meses de viaje y se tienen que volver a Etiopía porque aquello era completamente impracticable. ¿Qué va a pasar? 1617, la rebelión ortodoxa finalmente estalla. Y la batalla de Sedda, que se produce el 5 de mayo de ese año, los ortodoxos son derrotados. El patriarca ortodoxo va a ser ejecutado, y también Yollos, que además había sido una figura importantísima, muy cercana y un militar muy capaz, también es ejecutado, ¿no?, además bajo la acusación de alta traición. Pero la victoria militar católica no va a significar la victoria completa de estos misioneros. Los ortodoxos van a seguir trabajando de una manera más taimada también para lograr la derrota final de los católicos. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. La comunión católica, fijaros, se va a seguir dando en secreto hasta 1620, ¿vale? Sobre todo en estos cortesanos que sí se habían convertido al catolicismo en privado, pero que todavía no se atrevían a hacerlo público por temor precisamente a este bando ortodoxo. Todo va a cambiar. Luego, bueno, mientras tanto, los jesuitas se les había otorgado el derecho a evangelizar a los paganos. Lógicamente, los ortodoxos se oponían a que el rey les concediera el derecho a evangelizar a otros ortodoxos, con lo cual esto se vio como absolutamente imposible. ¿Pero a quiénes podían hacerlo? A los paganos, a estos ageu que vivían cerca del lago Tana, ¿vale?
Y ya en la zona también de los Simien, cuando se derrota a los Beta Israel, a los famosos Falasha, estos judíos que vivían en esa zona montañosa al noreste, como veis ahí, del lago Tana, también se les autorizaba a evangelizarlos. La victoria católica va a suponer que en 1621 Susinios ya dé pasos muy abiertos a la apertura del catolicismo y a su práctica libre en el país. Levanta el pago de aduanas y da pasos hacia la prohibición del Shabbat. Y finalmente, ese mismo año, anuncia su conversión al catolicismo. Esto es un paso de gigante, porque si el rey se convertía, el país se convertía. Los ortodoxos van a seguir siendo ortodoxos, pero la mayor parte de los cortesanos, incluido su hijo Fesiladas, que luego va a tener un papel fundamental en la caída de la misión, también se convierte al catolicismo, pero sin muchas ganas. ¿Qué va a pasar mientras tanto? Los jesuitas se van a ir extendiendo, van a ir construyendo nuevas residencias poco a poco por toda la zona del lago Tana, y en Cuelella, en la zona de Gojam, lo ven ahí en el mapa, lo ven muy bien, bajo el patrocinio de este medio hermano del rey, de Sila Christos, van a construir una primera residencia en esa zona. De Angelis también funda la de Ancasha entre los Agau en 1618, y en 1620, como llevan nuevos jesuitas, esto les va a permitir construir una nueva residencia en Azezo. Y esta nueva residencia tiene la característica de que no solo es un lugar para los jesuitas, sino que también es un palacio para el rey. ¿De acuerdo? Y lo que le va a construir aquí Páez va a ser una iglesia real, un palacio y un jardín muy bonito. Lo que vamos a ver, esto es los baños de Fesiladas, que están en Gondar, son bastante posteriores, pero imitan el pabellón que había construido, que se había construido los jesuitas para deleite del rey. Esto es algo posterior a Páez. Lo vamos a hablar más adelante en la siguiente sesión, cuando hablemos de los sitios de la misión. Esto no es que lo construya Páez, ni mucho menos, pero es una copia del que se había construido en 1625, más o menos, en Aseso para deleite del rey. Eso normalmente está lleno de agua, el pabellón sobresale en medio es como una islita, y era un pabellón en el que el rey se deleitaba viendo cómo sus cortesanos navegaban en los tankua. El tankua es este tipo de embarcación hecha de papiro, y bueno, es un lugar de deleite para el poder real. Luego la historia de Etiopía se redacta entre 1613, es la obra cumbre de Páez, en la que relata toda su vida y cómo se ejerce la misión. El manuscrito original se conserva en Roma, y luego hay otra copia que se hizo en la India, que curiosamente está en Braga, en Portugal. La idea original de por qué escribe Páez esto es refutar la obra de un valenciano, que era Luis de Urreta, que escribía fantasías sobre Etiopía. 538 folios, una obra muy compleja y que complementa su experiencia con el terreno con informaciones obtenidas a partir de locales, ¿no? de gente nativa, y de obras también portuguesas. Lo vamos a ver un poco más en detalle. Se divide en 4 libros. El primero sería refutar a la obra de Urreta. Aquí habla de la historia del país, de la fauna, de los ríos. Es un libro completísimo, es una verdadera maravilla, porque además lo describe todo con minuciosidad y sin muchos ambajes, ¿no? El libro segundo está dedicado a la fe ortodoxa tiwajido, que es la de los etíopes, con también mucho detalle para que se pueda ver cuáles son estos errores teológicos que ellos incurren. El tercero habla sobre la primera misión jesuítica y de cómo él llega hasta Etiopía, todos esos quebraderos de cabeza que le da ese primer viaje fallido. Y el cuarto, que es un libro de historia sobre lo que él va haciendo en esa segunda misión, ¿no? Bien. El libro es muy minucioso, esto es un hipopótamo, pero lo que yo quiero que nos centremos es en la descripción tan buena, tan detallada, casi tan científica que da, ¿no? Dice, lo más fiero y monstruoso que hay en esta laguna es un animal al que llaman el gumari, y en amárico todavía hoy el animal se llama gumari. Léanlo, no me voy a detener, no lo voy a leer porque andamos un poco escasos de tiempo,
pero es una verdadera maravilla. Y esto se ha cortado, es una página casi, solo hablando de los hipopótamos, que por cierto todavía siguen habitando las aguas del lago Tana. Bueno, las fuentes de la obra. ¿A quién recurre Páez para escribir su obra? Bueno, pues no solo de sus conocimientos empíricos, de lo que él ve durante sus viajes, él tiene una curiosidad increíble, que además él lo va anotando en sus borradores, sino que también va a escoger obras de misioneros y viajeros europeos. Las cartas anuas, ¿no?, todos estos textos que va mandando todos los años a Goa, en los que va informando minuciosamente de lo que va haciendo. Los textos propios, que por ejemplo cuando va a lo de las fuentes del Nilo, él lo va anotando, o cuando va al lago Tana también va dejando numerosas notas. La verdadera información de Francisco Álvarez, que ya hablamos en la otra sesión, y la historia das cousas de las terras do Preste Joao de Castañoso, de Miguel de Castañoso. Recordamos que es en la que se hablaba de esa misión de los portugueses para salvar al reino cristiano. Bien. El segundo grupo que él va a usar son las fuentes etíopes. Él conoce tanto Guis como Amárico, con lo cual tiene la ventaja de que las puede leer. Lo vamos a dividir en tres grupos: los textos religiosos, en los misal, sinaxario, las principales hagiografías de santos, ¿no?, como el Gedla Takla Haimanot. Tekla Haimanot es un santo popularísimo en Etiopía, igual que Pantaleón, ¿no?, Pantaleón. Y por supuesto los catálogos reales y las crónicas reales de todos los monarcas anteriores a Susinios, ¿no?, Andesillon, Zera Jacob, Geladewos, Lebnadengel, Minas, etcétera, etcétera. Y vamos a lo que es, por lo que se le conoce internacionalmente, ¿no?, las fuentes del Nilo Azul. Esta es una foto, por desgracia el paraje ya no se parece a lo que ven, que es donde estaban y donde están actualmente las que se consideran las fuentes del Nilo Azul, ¿no? Él es el primer europeo que pone los pies allí, el primero que sepamos, el primero que lo deja registrado. Esta es una foto de un sacerdote español que está allí, que es Juan González Núñez. Esta foto es de los 80, creo que es 1984-1985. Y esta es la descripción que da Páez en su historia de Etiopía, ¿no? Y dice: está la fuente casi al poniente de aquel reino, en la cabeza de un pequeño valle que se forma en un campo grande. Y el 29 de abril de 1618, cuando llegué yo a verla, no parecían más que dos ojos redondos de 2 palmos de ancho. Nos damos cuenta un poco de las dimensiones. Y confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver antiguamente el rey Ciro y su hijo Cambises, el gran Alejandro y el famoso Julio César. Acto seguido va una descripción detallada de las mediciones que él hace, de cómo con la ayuda de un etíope va a medir la profundidad también de estos ojos. La curiosidad de Páez era algo sin límite, sin mesura. Y lo que vemos aquí es cómo estaba en los años 80. Ellos habían construido ya el clero ortodoxo como una valla y una cabañita en la que no dejan, por desgracia, entrar prácticamente a nadie. Y por supuesto los católicos no. Esto es otra imagen del paraje, por lo visto también debía ser muy bonito en aquella época. Y ahora es como está. Todo lleno de garrafas de plástico, porque claro, ese agua es sagrada, ¿no? Se considera un agua bendita. Ellos, es el Guión, el arroyo de Guión, ¿no? Y de hecho, de ahí nace el Guishabay, que es el pequeño Abay, que es el afluente más importante de los ríos que vierten su agua en el lago Tana. Si alguna vez van a Etiopía, hay muchos tour operadores sinvergüenzas que les van a llevar a ver las cataratas de Titisat y les van a decir: no, estas son las famosas fuentes del Nilo Azul. No se dejen engañar, son estas, es esto. Es un poco decepcionante verlo así, pero bueno, es como se han aprovechado este clero ortodoxo de su explotación. Ya ven, es un edificio bastante feo, es esa especie de tendejón. Además yo creo que la foto es de Víctor, cuando estuvo allí de visita, de Víctor Fernández. Un edificio bastante espantoso. Es más fea todavía. Sí, sí. Lo han empeorado, ya ven. Bueno, esta es otra imagen también de cómo fluye. Está pues un pequeño arroyo. Luego va, gracias a otros arroyos que convergen en ella, pues se va haciendo más grande.
¿Y qué pasa con las fuentes del Nilo Azul? Bueno, pues que todo este descubrimiento va a caer un poco en el olvido, ¿no? Sobre todo porque luego los jesuitas portugueses, por motivos un poco donde se cruzan el nacionalismo y otras cuestiones un poco más retorcidas, van a apartar la obra de Páez. Y hay un señor en 1790 que se llama James Bruce, que es escocés, y que se arroga el hecho de que descubre las fuentes del Nilo Azul. Llama a Páez farsante y de hecho dice que lo que ha dicho Páez en realidad es una invención de otro jesuita que se llama Athanasius Kirchner, que es alemán y que había sido el que había introducido ese texto. Bueno, ya en su época le dijeron que era un fanfarrón y un falsario, ¿no? Ya se conocía que había un tal Pedro Páez que había estado allí. Bueno, pero ¿por qué se oculta a Páez? ¿Por qué los propios jesuitas no le van a reconocer sus méritos? Pues primero porque la historia de Etiopía, que era un libro que originalmente no estaba pensado para ser publicado, no se consideraba lo suficientemente bueno como para ponerlo a la altura de los grandes historiadores de aquella época. Recordamos, Páez tiene un estilo muy científico pero muy sencillo, no mete frases de la Biblia, no habla de los clásicos, y aquello se consideraba que era algo tosquísimo. Bueno, ¿cómo se va a hacer la rehabilitación de Páez? Pues habrá que esperar hasta el siglo XX. Ya Coulbot, en 1929, es el que le rehabilita, le dice en su obra que Páez es el que realmente descubre las fuentes del Nilo y además ha tenido toda esa labor misional tan importante en la zona de Etiopía. Karaman, que es por supuesto el que escribe lo que se consideró hasta hace poco la gran obra sobre los jesuitas en Etiopía, Philip Karaman, un jesuita americano, que también, bueno, pues comete algunos errores, pero su obra ahí está. Y en el caso de España es Juan González Núñez, ¿no?, quien ya en los 80 va a publicar su Etiopía, hombres, mujeres y mitos, en el que rescata la obra de Páez, ¿no?, y de que he sacado algunas de las fotos que han visto aquí. Bishop en 1998 y sobre todo el libro de Reverte, que publica en 2001, que es el que lanza la historia de Páez al gran público, ¿no?, el que lo universaliza, porque hasta esa época lo conocían pues los pocos eruditos que se ocupaban de la historia de Etiopía en esta época. Bien. Bueno, es un libro que nunca, hasta prácticamente el siglo XX, el libro de Páez no se publica de manera oficial, como obra tal. ¿Por qué? Pues por la posible rivalidad que tiene con su sucesor al frente de la misión jesuita en Etiopía. En 1619 ya deja el cargo de superior de los jesuitas en Etiopía porque se quiere dedicar única y exclusivamente a la escritura de su libro. También en esa época se criticaba que, lo que he comentado, no mencionaba la Biblia, no mencionaba los clásicos, se consideraba que no era una obra buena. Además, tenemos que tener en cuenta el nacionalismo portugués. En 1640 se separan de España y que Páez hubiera estado a cargo de la misión y encima hubiera descubierto las fuentes del Nilo Azul y que encima hubiera tenido todo ese periplo y todos esos descubrimientos por Etiopía, dejaba un poco a la sombra a toda la obra del patriarca Méndez, que vamos a ver en la próxima sesión y que fue también muy interesante, ¿no? Y por supuesto, Uenshakoku. Uenshakoku es la manera en la que estaba escrito el libro. Páez es castellano, ¿no?, pero escribe el libro en portugués. Entonces escribe en un portugués que no está considerado gran calidad porque está muy influenciado, muy viciado por su lengua materna, ¿no? Y esto es lo que los portugueses, el propio Almeida y luego Teles, va a decir Uenshakoku, ¿no? Él escribe en Shakoku y esto le da poca calidad al texto, esto no se puede publicar. ¿Pero qué va a pasar? Pues que después, esta es la primera página, de hecho, del manuscrito original que se conserva en el archivo jesuita de Roma. Almeida va a coger la obra de Páez y va a utilizarla para su propia historia de Etiopía Alta o Abasia, ¿no?, que la redacta entre 1625, al poco de la muerte de Páez, y 1643-1645. Pero aparte, luego, lo interesante de la obra de Almeida es que añade la parte de la historia
de la misión jesuítica desde la muerte de Páez en 1622 hasta la expulsión en 1634. O sea, sería, además él no niega que él está usando la obra de Páez. Y luego, por fin, en 1660, ya Baltasar Teles publica su Historia General de Etiopía Alta, que la saca en Coimbra en 1660. Bueno, también está muy basada en el libro de Páez y también en el de Almeida. ¿Qué es la imagen que construye Almeida de Páez en su libro? Bueno, pues él lo nombra nada más y nada menos que apóstol de Etiopía. ¿Por qué? Pues porque es un corolario agiográfico, ¿no? Lo enaltece, lo nombra noble, aunque sabemos que no procedía de familia noble alguna. Le otorga estudios no terminados. Es verdad que ya cuando muere, pues los jesuitas le habían reconocido pues todos los que hubiese terminado la teología, sobre todo en función de su labor misional. Y dice incluso que llega a ser arquitecto. Esto no es verdad. Páez nunca dice que sea arquitecto, sí va a construir la iglesia para el rey, pero usando los planos que como buen jesuita llevaba. Los jesuitas siempre tienen un estilo muy determinado de iglesia, y él llevaba planos, y entonces cuando el rey Susinio le manda a construir la iglesia de Górgora Bella, la va a construir a la manera del plano de los jesuitas. Bien. Y ya finalmente Páez va a fallecer el 10 de mayo de 1622 víctima de una malaria. Lo de que muera el 10 de mayo de 1622 se lo cree poca gente, porque además es la última fecha en que queda escrito su manuscrito de la historia de Etiopía. Me parece muy extraño que él, con toda la fiebre de la malaria, se dedicara a escribir un libro. Probablemente fallecería a finales de mayo o principios del mes de junio, pero es la fecha que se ha querido instaurar como oficial. Los restos mortales se entierran posteriormente en la iglesia de Górgora Nova, que va a ser de construcción posterior a su muerte, y donde muy probablemente cuando se expulsan a los jesuitas los saquen los ortodoxos sus restos y los quemen. Páez era una figura importantísima para los católicos, entonces había que destruir por completo su memoria. Vamos a verlo ya en la siguiente sesión, qué es lo que va a pasar con la misión jesuítica en Etiopía, cuál va a ser la labor del patriarca Méndez y sobre todo ese mito falso entre Páez constructor y Méndez destructor de la misión. Vamos a ver precisamente que los jesuitas llegan a su cenit después de la muerte de Páez. La gran mayoría de los edificios que se atribuyen a Páez se construyen precisamente posteriormente de su muerte, cuando ya había un nuevo patriarca católico en el país, que va a ser este Afonso Méndez, que llega al país en 1625, 3 años después de la muerte de Páez. Yo por mi parte nada más pues, por hoy. Yo querría, a ver, ¿esto va? ¿Se oye? Sí. Yo querría, antes de dar la palabra, comentar algunas cosas contigo que me han llamado mucho la atención. Todas buenas hacia ti, pero que me han llamado la atención a mí personalmente. Estos ortodoxos eran tremendos, ¿no? Pero entonces, yo lo que veo es lo siguiente. Qué bien lo hicieron estos ortodoxos, porque ellos continúan y después siguen continuando, incluso le queman a él. Es decir, realmente, probablemente pienso yo, o bien la liturgia ortodoxa, o bien la enseñanza caló de una manera muy espectacular en el pueblo, en los militares, en la clase real, para que realmente fuera tan fuerte su predominio, ¿no? El patriarca sigue allí, sobre tal, al final, bueno, hombre, ¿cómo no lo van a matar? Si había ido contra el rey y querían, era de lesa majestad el problema que tenían. Cualquier gobierno del mundo de ese momento se cargan a ese y a todos los ortodoxos, y que Dios distinga en el cielo, claro, porque el tema era grave, por lo que yo veo. Entonces, de alguna manera, no hoy, ni tampoco el próximo día, pero a mí me queda un poco que investigar cómo llegaron los ortodoxos allí a calar tanto para que tuvieran, si acaso su rito, que no es el rito romano, su rito caló de una manera especial en la manera de
ser de ellos, ¿no? Del tema. Luego hay otra cuestión, más que para contestarla ahora, si tú lo crees conveniente, pero si no, no, y es, oye, qué feos son las fuentes del Nilo, ¿no? Qué cosa, es decir, todo el mundo piensa en las fuentes del Nilo como algo idílico, como algo espectacular, y ahí da la impresión de que sea como un pozo de esos que hacen en cualquier terreno de España, que van sacando el agua adentro y encima esto la venden, por lo que veo yo, ¿no? Entonces, una cosa, supongo que en un principio habría otra cosa allí, ¿no? Porque si no, ¿para qué quería verlo? ¿Por qué dicen que el sueño de los emperadores romanos y tal era haber conocido, no, ahora después me lo dices, las fuentes del Nilo azul, ¿no? Yo no le veo ningún espectáculo ni nada, ni ninguna maravilla del mundo. Otra cosa es que como era el gran río, pues la fuente tuviera su importancia, ¿no? Lógicamente, pero vamos, eso que da bastante nombre a la conferencia y tal, las fuentes del Nilo azul, pues de momento con la fotografía y con lo que tú has dicho, queda muy empañado, ¿no? Queda muy limitado. Ahora tú me contestas, no te preocupes, sí. Y tú sacas el tema. Y luego, y lo último un poco de la temática, ¿no? Es que, no sé, tengo la sensación yo que Páez, que debía de tener una personalidad muy atrayente, como persona él, hubiera sido médico, abogado o sacerdote, debía ser un hombre con una personalidad muy atrayente, muy fuerte, tío listo, con una inteligencia emocional probablemente muy grande, ¿no? Se conquistó a los reyes, a los emperadores, a tal cual. Bueno, la madre no, la madre estaba por ahí haciendo todo lo imposible por cargárselo, ¿no? Porque estaban bebiendo del otro. Entonces, mi idea fundamental es hasta qué punto un poco la catequesis católica caló y la experiencia católica caló. Es decir, el próximo día veremos qué queda allí de todo aquello, ¿no? Porque también fue una comunidad muy viva, también se repartieron por toda Etiopía las comunidades de jesuitas y realmente hubo escuelas y realmente hubo tal. ¿Qué quedaría de eso? Pues ya veremos, ¿no? Nada, bueno, me ha encantado, como siempre, porque narras muy bien, tienes un don de narrativa impresionante y nos haces que lo vivamos con facilidad. Yo creo que ahora dejamos si acaso que pregunte la gente y después tú ya al conjunto lo contestas, ¿te parece? Vale. Vale, pues vamos a abrir las preguntas. Tengo voz, se me ve desde aquí. Tiene mucha voz. Sí. Yo quiero felicitar a Mario, efectivamente es un hombre muy brillante. De esto de las cataratas y de las fuentes del Nilo, yo quiero hacer un comentario. Lo que ha dicho Mario es correcto, pero claro, el Nilo tiene un conjunto de fuentes, Nilo blanco, Nilo azul. Sí, son los grandes lagos. lo sabemos. Otra fuente, y es un sitio bellísimo, es las cataratas Murchison. Yo he recorrido esa zona, no todos los sitios en que ha estado Mario, algunos en los que he estado yo no ha estado él, y la verdad es que los misioneros cristianos, en su día, por supuesto, Páez y luego el Bristol, descubrieron unos sitios y además dicen que hay unas cataratas en la zona de Pigmeos de Bunia que son los escalones hacia el cielo que dejó Dios. Qué bonito que eso, ¿no? Pero bien. Y entonces yo quiero hacer un comentario de las fuentes bibliográficas. Por supuesto, el padre González Núñez, que es buen amigo mío, tuyo también, es lo mejor que se ha escrito en España. Y Mundo Negro lo ha reeditado, por si a alguien le interesa. Es un libro muy baratito, que vale 12 euros o así, y merece la pena. Después, el de Biscop, tengo entendido, que es la pregunta que te hago, querido Mario, está novelado. Y luego, respecto a Javier Reverte, es un oportunista, es conocido mío, podría ser amigo, es un cara de miedo. Este señor se apropia de las ciudades del rey más, lo que cogió el libro del padre González Núñez, lo plagió, lo interpretó, puso lo que... Y pongo un ejemplo católico también, que es lo de Albert Camus. Albert Camus no nació en Argelia, nació en Túnez, en una ciudad santa que era muy cerca de Hipona, donde fue obispo San Agustín y donde murió asediado por los vándalos. Y como Albert Camus nació muy cerca de ahí, que se llama Annaba ahora en árabe y se llamó Bona, los franceses corrieron la frontera y entonces entendían que se iban a ir de Túnez, que era un protectorado, mientras que Argelia iba a ser un departamento francés, y lo pasaron a Argelia. Pero yo vi que el señor Javier Reverte ni sabe dónde nació Albert Camus. Y es tan bonita la historia de Albert Camus que cuando hizo su tesis doctoral, ¿sobre qué la hizo? Sobre San Agustín. Bueno. Raíces católicas. Y termino con esto. Que hay un libro estupendo que un editor cristiano ha hecho, que es Eduardo Riesta, de El libro de Páez. Él tiene la editorial del Viento en La Coruña. Ese libro no ha tenido mucha difusión. Lo intentamos presentar en la librería Alberti. Y allí, por las cosas que sean, no nos dejaron. Lo dejo en el caer aquí,
¿por qué con este público tan estupendo y con esta institución, yo soy amigo personal de Gustavo Villapalos, para que se podía hacer como colofón de este maravilloso ciclo, presentar el libro El Padre Páez, lo podemos presentar Mario y yo y el editor y alguno de ustedes, y sería un marco. Yo ya veo que usted ha empezado con la ponencia ya, o sea que iremos viendo. Se trata de preguntar ahora, porque si no, entonces no es un debate ahora de gran, como este señor que tiene la capacidad para poder. Pero un momento, déjeme que estoy en la mesa presidiendo yo. Sí, pero que este señor tiene la capacidad de hacer otro ciclo y además lo hará muy bien. Pero lo que nos interesa también ahora es ver un poco de hoy, ¿no? Porque podemos concretar algunas cosas concretas, que por cierto, para otro día también nos dices un poco este inglés que manía, algunos ingleses, porque hay ingleses maravillosos, y en esta sala hay personas que tienen ingleses a su lado que son maravillosas y maravillosos, pero algunos ingleses, ¿qué manía nos tienen, oye? Bueno, sobre lo que tú comentas de este libro de 2014, de hecho es el que utilizo para las citas que están puestas en la presentación. Están sacadas de esta edición, que en efecto es de una editorial pequeñita de La Coruña. Bien, no he hablado de toda la bibliografía que hay, porque personalmente yo, aquí habría que hablar del libro de Andreu Martínez, ¿no?, de Envoys of a Human God, que lo he utilizado mucho precisamente para preparar esta ponencia, también del de Leonardo Cohen, pero claro, son libros que están en inglés y son de ambiente muy académico, son obras de gran calidad y por supuesto también todas las investigaciones y trabajos arqueológicos que ha realizado Víctor Fernández, que está aquí presente. Ya sería esto hablar de demasiadas cosas y aquí el tiempo es limitado. Todo esto, todas estas obras que comentamos están en la monografía, no se preocupen que están todas mencionadas ahí. Porque claro, desde que Reverte sacó el libro hasta el día de hoy, es que se ha multiplicado pero exponencialmente el número de publicaciones que se han sacado sobre el tema, pero muchas, desde un punto de vista teológico, arqueológico, histórico, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo de las fuentes del Nilo resulta tan decepcionante? Pues hombre, porque claro, es que es el Nilo, es que es el río Nilo. El río Nilo Azul además aporta el 70% de las aguas que luego fluyen por el Cairo. Claro, que es el Nilo. La civilización más, vamos, Egipto, a mí si algo me atrajo a la historia fue Egipto cuando yo era pequeño. Una maravilla de civilización, y ese río tan mítico, ese río que fluye tan poderoso, que todo el mundo, los romanos, Julio César, Alejandro Magno, los persas, todos querían saber dónde nacía, y ninguno de ellos vivió para ver dónde estaban sus fuentes. Y que de repente alguien que ha nacido en un pueblo castellano, a escasos kilómetros de Madrid, haya sido el primero en pisar de aquella una pradera bonita, ¿no?, como dice él, un valle verde bonito, con un manantial como el que pudieras encontrar en cualquier lugar del sistema central, y que ese sea el nacimiento de uno de los ríos más importantes del mundo, para mí tiene un simbolismo increíble. ¿Que lo hayan destrozado? Bueno, Benidorm era muy bonito y lo han llenado de rascacielos. En este caso que se lo carguen a los ortodoxos. Bien, pues vamos a seguir por si hay alguna pregunta más. Yo creo que se han dado ideas muy buenas por el último que ha preguntado, que ha expuesto. Yo creo que a mí me da la impresión de que la monografía que está haciendo Mario va a ser muy buena, que de alguna manera, porque no hay cosa mejor que un libro recoja toda la síntesis de los demás y de alguna manera su aportación de estudio, de contexto, como él lo ha hecho, toda la dimensión teológica, toda la dimensión geográfica, toda la dimensión de alguna manera de la monarquía, de la situación, de toda la historia. A mí me parece que toca muchos puntos y evidentemente pues eso será una gran riqueza para todos nosotros. ¿Alguna pregunta más? ¿Sabes si hay evidencia documental? Porque es cierto que el Páez es muy, bueno, prácticamente seguro que no estudió en Coimbra y parece ser que ni siquiera estuvo allí. Pero respecto a lo de Villarejo de Fuentes, lo que me parece que hay solamente es un testimonio biográfico, pero no sí, documental. Por eso te pregunto si existe evidencias fuera de un testimonio. No, probable, porque era la provincia jesuita. Claro, está la biografía que encontró Wenceslao Soto, que creo que estará pendiente de que la publiquen también por estas fechas, pero así de documento como tal, pues no. Pero bueno, que esta obra biográfica parece ser que es bastante fiable y que de hecho
pondría orden en algo que no tiene mucho sentido, porque el que se vaya a estudiar a Coimbra siendo de la provincia de Toledo no tiene... Lo normal es que fueran en Villarreal. Sí. Y por eso preguntaba si había algún documento. Y luego en cuanto a las fuentes, Páez dice que hay 2 ojos y tal, son muchos más, o sea, son muchas surgencias las que hay en la zona de la Campa, porque sabes que debajo hay un lago, Sí. Que se alimenta de las sierras del Rey. Claro. Entonces sale de aquí, sale de allá, y lo que sí es cierto es que los ortodoxos hicieron esta caseta en una de las tantas urgencias, ¿no? Y efectivamente no se puede bajar, incluso el ambiente es muy hostil para el que no es ortodoxo doctor. Pero bueno, esto es como lo... Yo cuando veo lo de las fuentes del Nilo siempre me acuerdo de mi propia experiencia personal cuando fui con mi padre a ver las fuentes del Esla. Yo soy de León y el Esla es como el río Padre, de hecho es del que viene el nombre de los Astures, ¿no? Y cuando llegas a la famosa fuente del infierno y ves aquello dices, pues vaya. Pero es el simbolismo del lugar. Nada, está claro que las cosas que son más sencillas aparentemente a la visión hay que ponerle nombres grandilocuentes para que atraigan a las personas. Bien, yo creo que hemos llegado al final de hoy. Creo que es importante que volvamos a descubrir a los jesuitas como unos grandes de la historia de la humanidad y, por supuesto, del catolicismo. Todo lo que ha supuesto, claro, un misionero allá y otro allá y otro. Es que una cosa, o sea, la historia de la Compañía de Jesús es casi la historia de la humanidad desde que ellos se hacen presente, claro. Es tremendo, ¿no? Y dar gracias a Dios por San Ignacio y por todo lo que ha supuesto la Compañía en la historia de la Iglesia y en la historia del mundo desde que ellos existen. También un poco darte las gracias a ti porque no solamente estás transmitiéndonos lo que has visto, sino que estás investigando profundamente, estás trabajando desde el contexto, como he dicho, hasta distintos perfiles en interacción de pensamiento, porque la ciencia no se da, evidentemente, en compartimento estanco, la ciencia se da en interacción de disciplinas y tú estás cogiendo muchas disciplinas y uniéndolas para que esto sea realmente un gran proyecto que la Fundación Universitaria Española, que preside, como hemos oído hace un momento, el doctor Villapalos, pues realmente tiene el gran placer de tenerte y de ayudar a que esto se haga posible y presente y reivindicar realmente desde Madrid a un madrileño y desde España a un español. Muchas gracias, buenas tardes y hasta el próximo día, que ya lo anunciaremos pronto. Hasta luego. Gracias.